Muy buenas tardes. A nombre del Museo Nacional de la Revolución y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos hoy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy nos acompaña el maestro Elif Lara Astorga. Él es especialista en el personaje histórico que el día de hoy nos reúne, es Amado Nervo. El título de la charla del día de hoy es justamente Amado Nervo, poeta, novelista y diplomático de la Revolución. A continuación voy a leerles una pequeña síntesis curricular del maestro Elif, quien tiene una muy larga trayectoria. Me llevaría casi la charla completa en compartirles su currículum. Por eso solamente haremos una pequeña presentación. El maestro Elif Lara Astorga es maestro en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está adscrito al Instituto de Investigaciones Filológicas y al Centro de Enseñanza para Extranjeros, ambos de la UNAM, donde realiza labores editoriales y docentes. Asimismo, fue profesor en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y becario del INERO. Sus artículos y reseñas sobre literatura mexicana han aparecido en diversas publicaciones académicas. Además, ha dictado ponencias sobre el mismo tema en congresos nacionales e internacionales. Junto con Gustavo Jiménez, preparó la edición crítica de la poesía reunida de Amado Nervo, esto en Conaculta, en la UNAM, en el año del 2010. Ha publicado textos sobre este autor en distintos medios, tanto impresos como digitales. Y sin más, maestro Elif, yo te cedo la palabra. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación que me honra bastante. Vamos a echarle un vistazo a la segunda parte, vamos a decir así, de la vida y la obra de Amado Nervo, que es justamente cuando entra a trabajar en el servicio diplomático mexicano. Entonces, vamos a echarle un vistazo. Voy a compartirles una presentación de PowerPoint. Permítanme un segundo para hablar de este, pues, personaje que yo creo que todos hemos leído, hemos disfrutado, hemos escuchado inclusive, declamado, claro, en voz de diferentes personajes, como vamos a hablar a continuación. Ahí está, en unos segundos más van a ver la pantalla. Bueno, el nombre de esta charla es Amado Nervo, poeta, novelista y diplomático de la Revolución. Vamos a avanzar. Bueno, antes que nada, hay que recordar que Amado Nervo nace en Tepic, Nayarit, en 1870 y muere en 1919 en Montevideo, Uruguay. Así que como les expliqué, voy a dedicarme más bien a esta parte de Nervo y su trabajo en el Servicio Exterior Mexicano. El 24 de mayo de 1905, nos cuenta el biógrafo Rogelio López Ordaz, Nervo le solicita a Ignacio Mariscal, ahí lo vemos en la fotografía, ya como secretario de Relaciones Exteriores, que durante mucho tiempo cumplió esta función durante el régimen de Porfirio Díaz. Bueno, pues Nervo le solicita a Ignacio Mariscal, decíamos, hacer el examen para entrar al cuerpo diplomático mexicano. El 1 de julio es nombrado segundo secretario de la Legación de México en España y Portugal, y es así como entra a trabajar en esta institución. Para saber datos más precisos de los que por cuestiones de tiempo voy a poder compartirles aquí, les recomiendo mucho el estudio del investigador Gustavo Jiménez Aguirre, que está incluido en esta obra, Escritores en la Diplomacia Mexicana, que está en varios tomos, editado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien se dedica a dar muchos más detalles de lo que les digo. Por cuestiones de tiempo, puedo compartirles yo aquí. Ok. 1905 es un año muy importante para la vida y la obra de Amado
Nervo, en el escritor en la capital del país, sino en diferentes estados de la República, porque, bueno, muchos de estos diarios o tenían circulación nacional, los diarios que había a finales de la época del Porfiriato, o se repetían los textos y eran reimpresos en diferentes medios periódicos en México, pero no solo aquí. También muchos de los textos de Amado Nervo ya empiezan a ser conocidos en España, en Sudamérica, en Cuba y en otros países de habla hispana. Ya les decía que Nervo era un autor consagrado ya en la prensa periódica de México, gracias a sus artículos y a sus crónicas. Publicado volúmenes de poesía, ha dado Bachiller y El Donador de Almas. Especialmente el Bachiller le dio mucha fama porque causó mucho escándalo. En los medios mexicanos se hizo una segunda edición e incluso se pudo traducir al francés con el nombre de Origen. Ajá. Bueno, si ustedes pueden leer la novela, no les voy a hacer, como dicen ahora los jóvenes, spoiler alert, es decir, no les voy a echar a perder el final, pero es muy, muy escandaloso. Así que échenle un vistazo a esta novela maravillosa del Bachiller y, por supuesto, al Donador de Almas. O sea, Nervo ya es un autor consagrado. Además, ese mismo 905 se edita en Barcelona su libro Otras Vidas, que recoge estos relatos, El Bachiller y El Donador, más otra novela corta llamada Pascual Aguilera. Los tres novelas cortas, si queremos encontrar un tema en común de las tres, pues hay que hablar el de la sexualidad humana, en las relaciones entre hombres y mujeres a fines del siglo XIX. Por eso es muy, muy interesante leer estos textos. En ese mismo año, de 1905, justo cuando ya Nervo se está subiendo al barco, porque en esa época pues había que irse en barco, ¿no? Aparece en México Los Jardines Interiores, que es un poemario que es muy, muy bonito y que fue ilustrado, perdón, por Julio Ruelas y Roberto Montenegro, ¿sí? Entonces, voy a permitirme unos segundos aquí, porque aquí lo tengo en mis manos, el poemario. No se ve muy bien por la pantalla, el fondo de pantalla, pero bueno, aquí tengo en mis manos la edición de 1905 de Los Jardines Interiores, que como les estoy platicando, fue ilustrado por estos dos grandes artistas. Y aquí esto es muy importante. Esta lámina se llama Cambio de Poética, porque es aquí, en Jardines Interiores, donde ya estamos viendo un cambio en la escritura poética de Nervo, ¿sí? Un cambio hacia una mayor sencillez, hacia una manera de escritura más directa, que no solo es idea de él, es una corriente general, una tendencia de muchos escritores de esta época, como Rubén Darío. Rubén Darío publica también en estos años, en este año, Cantos de Vida y Esperanza, que ya tiene una nueva manera de escribir más directa, menos recargada, de figuras retóricas, más accesible. Y por eso es muy importante, porque esta nueva manera de escribir le va a dar a Nervo su final consagración internacional. Va a llegar al gran público y es en parte lo que explica la gran fama y popularidad de Amado Nervo hasta el día de hoy. O sea, fue una fórmula afortunada, vamos a decirlo así, ¿sí? Desde el punto de vista del número de lectores que pudo alcanzar nuestro autor. Y de hecho, este cambio, esta transición hacia un estilo más directo, como el de también ya estaba ejerciendo Juan Ramón Jiménez en España o Antonio Machado, lo podemos ver incluso en las ilustraciones que acompañan Los Jardines Interiores. La sección, digamos, que todavía se apega a este estilo originario de Amado Nervo, con más juegos retóricos, por decirlo así, con más figuras retóricas, es el ilustrado por Julio Ruelas, como podemos ver aquí arriba en la ilustración del poema Increpación de Nervo. Bueno, es un grabado tremendo, ¿sí?
como lo hace usualmente este dibujante zacatecano. Hablar de Julio Ruelas es hablar del artista más importante para esta generación de los modernistas. Los modernistas, antes de que Nervo se vaya a Madrid, ya cumpliendo sus funciones diplomáticas, bueno, pues Nervo forma parte de la revista Moderna, ¿sí? La revista Moderna es bueno, que tiene dos títulos, Revista Moderna, y en 1903 cambia a Revista Moderna de México, es, digamos, el principal medio de divulgación de las obras de Nervo y su generación, y el director artístico de esa revista es ni más ni menos que Julio Ruelas. La otra sección, otra de las secciones de los jardines interiores, una sección que se llama Damiana. Ya ahí podemos encontrar este cambio en el estilo de Nervo. Y justamente esa sección, podemos ver ahí, es ilustrada por Roberto Montenegro, ¿sí? Que es primo de Amado Nervo. Nervo se lo trae de Guadalajara a Roberto Montenegro, le dijo, vente primo para acá, acá está lo bueno, acá está la chamba, se lo trae y le empieza a abrir camino. Y vemos pues que los estilos de dibujar son muy diferentes, correspondientes al estilo de escritura de Nervo en este libro de transición que es Los Jardines Interiores. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Ay, perdón. Sí, ya está. Disculpen. Ahora bien, ¿cómo le fue a Nervo en su trabajo diplomático en España en general? Bueno, nosotros podemos echar un vistazo a, esto ya está publicado, a las cartas que le mandó Nervo a su buen amigo Luis Quintanilla, y ahí como su confidente es como donde nos podemos enterar de los vericuetos, de los laberintos, digamos, por los cuales Nervo tiene que navegar, pues para poder mantener su chamba y aspirar a un ascenso, ¿sí? Entonces hizo como les estoy platicando, de acuerdo con sus cartas a su amigo Luis Quintanilla, Nervo hizo varios esfuerzos para lograr ascensos. En 1909 se convierte en primer secretario de la legación. Acuérdense que en 1905 a Nervo lo nombran segundo secretario, logra un ascenso en 1909. Todo parecía bien, pero llega la Revolución Mexicana, ¿sí? Y la Revolución Mexicana va a complicar pues la situación laboral de Nervo, ¿sí? Nervo siente mucha incertidumbre. Bueno, es natural, ¿sí? Todo el cuerpo diplomático lo siente, no saben qué va a pasar con sus empleos. Vamos a leer rápidamente una carta que le manda Nervo a Luis Quintanilla para que veamos un ejemplo de esta incertidumbre que empieza a sentir Nervo en su chamba, en su trabajo diplomático a partir de la revolución. Esta fue enviada el 30 de noviembre de 1911. Pues vamos a leer. Siguiendo tu consejo, le dice a Luis Quintanilla, en agosto el 1, al volver a Madrid escribí una afectuosa cartita a Juan Sánchez Azcona, diciéndole que ahora que podía me ayudara. Entendía yo que la revolución, dirigida por intelectuales, había que ayudar a los intelectuales. Aún no me contesta. Además, en Nueva Era, un periódico maderista, se hizo en días pasados una alusión hostil a mí. Se dijo en El Imparcial, otro periódico, del 10 de este mes, que se rumoreaba en México que iría yo de ministro a Italia. Figúrate, eso sería el ensueño, pero no lo creo. Y más adelante cuenta Nervo, es una carta larga. Mi hermano tuvo un choque con don Pepe Castelot, porque cumpliendo con el protocolo, le indicó que no podía entrar al Salón Verde al mismo tiempo que el cuerpo diplomático. A pesar de todo, tengo esperanza de que se arreglen las cosas gracias a Madero, que está mostrando un espíritu de serenidad y de justicia muy simpático. Entonces, pues Nervo, claro, va a apelar a que Madero va a lograr estabilizar el país, pero mientras tanto se empieza a tambalear su puesto diplomático, ¿no? Hay algunas referencias en esta carta que les quiero comentar.
hay una referencia a Nueva Era, este periódico maderista, dirigido por Juan Sánchez Azcona, de 1911 a 1913. También ahí Nervo habla de este altercado que hubo entre su hermano Rodolfo Nervo, que trabajó muchos años también en el Cuerpo Exterior mexicano. De hecho, uno de los primeros trabajos de Rodolfo como diplomático fue viajar a Japón, ¿sí? A agradecer el apoyo que hubo de la delegación japonesa durante las fiestas del centenario. Así está registrado por Rafael Padilla Nervo, familiar de Rodolfo Nervo, directo. Y se menciona a José Castelot. José Castelot es un personaje muy interesante. Él era empresario también, durante mucho tiempo fue diputado mexicano. Y él, cuando Nervo llega aquí eso nos lo cuenta Alfonso Méndez Plancarte, cuando Nervo llega a la Ciudad de México en 1894, Nervo, para nada más hacer un recordatorio rápido, nace en Tepic y durante su adolescencia estudia lo que hoy diríamos la prepa en el Colegio de San Luis Gonzaga en Jacona. Después se va a Zamora queriendo, bueno, hacer estudios de leyes y después al seminario. No lo acaba y se va a Mazatlán. En Mazatlán es donde él empieza a hacer Nervo sus primeros trabajos periodísticos, como ya lo investigó muy bien Gustavo Jiménez, y en 1894 da el brinco a la ciudad. Uno de los personajes que le apoyó más a Nervo para ubicarse, tener trabajo y también tener conexiones en la prensa en México fue José Castelot. Por eso le duele mucho a Nervo que Rodolfo y José Castelot hayan tenido este encuentro. Bueno, eso ya es parte un poquito del chisme, pero bueno, pues es sabroso, es sabrosito ese chisme. Esto no, sin embargo, se los quiero mencionar para que vean que la situación de Nervo empieza a complicarse a partir del triunfo de la Revolución Mexicana. Bueno, vamos a ver otra carta. Carta del 23 de marzo de 1912, también a su amigo Luis Quintanilla. Dice Nervo, la situación de México es en efecto angustiosa. Ojalá que no nos toque a nosotros ver la amputación de la nacionalidad. Todos los mexicanos debíamos apoyar al gobierno constituido, con el solo noble fin de salvar la patria. Pero hay un desencadenamiento formidable de ambiciones, y así como cada español quiere ser autor dramático, cada mexicano quiere ser por lo menos presidente de la República. ¿Sí? Nervo está muy atento a lo que está pasando en México. Algo que le va a preocupar mucho en estos años en Madrid es una posible invasión de los Estados Unidos. Algo que ocurre, como ustedes saben, en 1914 en el puerto de Veracruz. Bueno, ahorita vamos más adelante. Esto aquí está. Nervo y Huerta. Ustedes recuerdan que en 1913, en febrero, viene la decena trágica y bueno, Madero es asesinado en medio de esta sublevación bueno, de la que se beneficia Victoriano Huerta, y ustedes saben que fue esto en connivencia con Henry Lane Wilson, el embajador de los Estados Unidos en México, y Félix Díaz. Bueno, ¿cómo se llevaba con Victoriano Huerta? ¿O cuáles eran las opiniones de Nervo sobre Victoriano Huerta? Vamos a leer fragmentos de otras cartas de 1913 al mismo Luis Quintanilla. Dice Nervo, no clamábamos por una mano de hierro que dominara la anarquía espantosa en que hemos vivido desde fines de 1910. Pues allí está la mano de hierro. A los toros, como decía Currito Pencas, un torero, no se les mata con homeopatía. No creo que el nuevo cambio me perjudique en nada. Yo soy un secretario de carrera y no me meto en política, sobre todo por cuenta de otro, ¿sí? Más abajo, en otra carta de 1913, dice Nervo, le agradezco mucho a Juanito que haya pensado en hacerme ministro, que esta buena y estéril intención, porque no pegó, contribuye a su éxtasis por mortem en el seno de la cuarta dimensión. A ver.
Empezó hablando de política, empezó hablando, bueno, mostrando su preocupación o una débil esperanza de que la llegada de Huerta al poder no le iba a afectar en su trabajo a Amado Nervo, y termina hablando de la cuarta dimensión. ¿Qué es eso de la cuarta dimensión? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Es que para entender mejor esta alusión, tenemos que volver otra vez a la poesía de Nervo y recordar que en 1914, ¿sí? Mientras en México es un desastre, o sea, llega Huerta al poder, ya en el 14, pues ya inicia ya está en marcha la revolución constitucionalista, los Estados Unidos ocupan Veracruz, Woodrow Wilson está presionando pues para que Huerta se vaya, o sea, es un desastre. En medio del desastre, por no usar otra palabra que no es propia a esta hora, inicia en Europa la Primera Guerra Mundial. Sí, o sea, por si faltara algo más. Como señal de esperanza, Nervo publica en España Serenidad. Aquí estamos viendo la portada de Serenidad. Entonces vamos a leer los versos de La Montaña, se llama así este poema, La Montaña, que está en el poemario Serenidad. Dice, para que veamos cómo reaccionó Nervo desde su poesía a estos conflictos, a los que hay que sumar, perdón, antes de leer el poema, hay que sumar la muerte de su pareja, la muerte de Ana Cecilia Dailé en 1912 de fiebre tifoidea, algo que le va a afectar terriblemente a Nervo. Ellos convivieron pues unos 11 años, nunca se casaron, pero vivieron juntos. Entonces, bueno, fue una suma de dolores y esta es la respuesta de Nervo, la respuesta poética de Nervo a todos estos conflictos. Desde que no persigo las dichas pasajeras, muriendo van en mi alma, perdón, temores y ansiedad. La vida se me muestra con amplias y severas perspectivas y siento que estoy en las laderas de la montaña augusta de la serenidad. Comprendo al fin el vasto sentido de las cosas. Sé escuchar en silencio lo que alrededor de mí murmuran piedras, árboles, ondas, auras y rosas. Y advierto que me cercan mil formas misteriosas que nunca presentí. Distingo un santo sello sobre todas las frentes, un divino me fecit Deus por donde quiera. Y noto que me hacen signos inteligentes las estrellas, arcano de las noches fulgentes y las flores que ocultan enigmas de mujer. La esfinge, ayer adusta, tiene hoy ojos serenos. En su boca de piedra florece un sonreír cordial, y hay en la comba potente de sus senos blanduras de almohada para mis miembros llenos, a veces de la honda laxitud del vivir. Mis labios, antes pródigos de versos y canciones, ahora experimentan el deseo de dar ánimo a quien desmaya, de verter bendiciones, de ser caudal perenne de aquellas expresiones que saben consolar. Finé mi humilde siembra, las mieses en las ceras empiezan a dar fruto de amor y caridad. Se cierne un gran sosiego sobre mis cementeras. Mi andar es firme y siento que estoy en las laderas de la montaña augusta de la serenidad. Qué bonito. Bueno, a ver, dirían también los más jóvenes, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué reacciona así ante una matazón que está pasando en Europa, empezando apenas en Europa, que en México ya tiene 4 años de estar en marcha? ¿Y cómo reacciona así también ante una pérdida personal? ¿Sí? Bueno, leíamos en la carta anterior que Nervo hace alusión a la cuarta dimensión. Esa es una alusión al esoterismo que Nervo ya tiene tiempo leyendo, ¿sí? Desde México y también en Europa, y que va a nutrir buena parte de sus escritos, perdón,
a partir de 1905 en adelante, ¿sí? Nervo, se sabe, lo han investigado profesores como José Ricardo Chávez o como Andy Pacheco de la Universidad de Toulouse, que Nervo, bueno, se nutrió de ideas rosacruces, que Nervo también formó parte seguramente de una logia masónica, y que bueno, esto era una tendencia de la época. Las élites de América Latina, las élites cultas, las élites educadas, ¿sí? También eran muy afectos al esoterismo. El día de hoy el esoterismo, el cual le llamamos New Age, pues está muy desprestigiado, sobre todo por su cuestión comercial, ¿sí? Porque, bueno, pues te quieren vender la entrada al cielo de diferentes maneras. En esta época no era así. Y entonces, como nos dice José Ricardo Chávez, hay dos grandes corrientes esotéricas de las que se van a nutrir autores como Amado Nervo en América Latina y en España. Por un lado, el espiritismo de Allan Kardec, y por otro lado, la teosofía de Madame Blavatsky, así lo indica José Ricardo Chávez. Y bueno, eso explica este optimismo de Amado Nervo. Nervo, frente a esta caída mundial en la violencia, está apelando a la serenidad espiritual, está apelando a un crecimiento de los sentidos del hombre para que estos mismos sentidos sean capaces incluso de seguir captando, como lo dice en este poema, ¿sí? Mensajes del cielo, mensajes de Dios o mensajes del mundo espiritual, según cada corriente esotérica así lo conciba. Pero hay algo más. Aquí está. Me regresé unas laminitas. Esta lámina se llama Poesía y Chamanismo. Como les había comentado hace unos minutos, Nervo en estos años gradualmente recurre a una mayor desnudez expresiva, basada en el ritmo. En uno de sus cuentos, en el cuento de Nervo que se llama Las Casas, que es de 1906, Nervo expone las capacidades mágicas de la palabra. ¿De qué se trata Las Casas? Muy fácil, se trata de un historiador que va a dar una conferencia, como yo la estoy dando aquí, pero él en 1906, sobre Fray Bartolomé de las Casas. En el momento en que Bartolomé de las Casas está dando la conferencia, pero no Bartolomé, perdón, en que el historiador está dando la conferencia, mediante sus palabras, hace un viaje en el tiempo. Se va al siglo XVI y él se convierte en Bartolomé de las Casas en ese cuento. Entonces, ahí Nervo está vinculando palabra y magia. Está diciendo que la palabra tiene un poder, ajá, un poder mágico, y es lo que Nervo va a presentar, va a ofrecer a sus lectores, especialmente a partir de 1914 y su libro Serenidad. Entonces, Nervo decide transmitir todos estos contenidos esotéricos, inspirados tanto en sus lectoras como en y esto lo dice en el poema que leímos, en un subconsciente. Cuando Nervo habla de subconsciente, no está usando los términos de Freud, eso va a venir años después. Para Nervo el subconsciente es como, digamos, el enchufe, el puente entre el individuo en este mundo terrenal y un mundo espiritual invisible, ¿sí? Eso es como el enchufe, donde conectamos la corriente. Bueno, el subconsciente es eso para Nervo y para los autores esotéricos de la época, ¿sí? Esto es reforzado por el hecho de que Nervo ha tenido mucho éxito entre el gran público y que siga gustando mucho la declamación. Vemos aquí en la lámina a una de las declamadoras más famosas de Nervo y de otros poetas que tuvo mucha fama durante el siglo XX, Berta Singerman, de Argentina, que es de origen ruso, ella pues crece en Argentina
y grabó muchísimos discos. Está padrísimo esto de que este carácter, vamos a decirlo así, mágico, casi chamánico, se transmite en el siglo XX en la poesía a través de la tecnología moderna, bueno, moderna de esa época, los discos. Y si hoy entramos a YouTube, podemos ver incluso hasta poemas de Nervo rapeados, en rap, pero con mucho respeto y mucha admiración, como si todavía fuera necesario completar la experiencia estética de Nervo con la declamación pública de sus poemas. Y este hecho, a esto se le conoce como performance. Los antropólogos y los lingüistas le llaman la performance, es decir, que hay poemas, hay expresiones líricas que no son solo para ser leídas, sino que se tienen que actuar, se tienen que expresar con música, con baile, o por lo menos con la mera voz en un auditorio, ¿sí? En un ámbito público. Esta performance ha sido muy estudiada por autores como Jerome Rothenberg. Allí estamos viendo uno de sus libros en la pantalla. Y el título de este libro, que salió en los 70, en los años 70, Jerome Rothenberg es poeta y teórico estadounidense. Jerome Rothenberg le pone un título muy significativo, Technicians of the Sacred. Aquí lo que hace Rothenberg es defender la idea de que la poesía chamánica de los pueblos originarios del mundo o de los pueblos prehistóricos sigue sobreviviendo en algunos de sus elementos el día de hoy, en el mundo moderno, a pesar de todo. Y Nervo es un buen ejemplo de ello, porque la poesía de Nervo está hecha, especialmente en la etapa de la que estamos hablando aquí, para ser declamada. Y si a ello le añadimos su contenido espiritual, bien podemos vincular la poética de Nervo, ¿sí? Durante la Guerra Mundial, durante la Revolución Mexicana, con este chamanismo, con esta performance chamánica de lo que nos habla Jerome Rothenberg y otros antropólogos como Mircea Eliade. Y eso explica por qué nos gusta tanto declamar a Nervo, por qué en internet hay gente que se sube su video declamando a Nervo, porque ahí hay una nostalgia en esta declamación de lo espiritual que ha sido cercenado, cortado o alejado de alguna manera por el mundo moderno. Es un buen tino Nervo, porque además funcionó. Esto llegó al gran público hasta el día de hoy. Muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la historia de Nervo diplomático. En 1914, en abril, tras la invasión de los Marines a Veracruz, Nervo le escribe al que entonces era secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Huerta, José López Portillo y Rojas, también el mismo escritor. Le dice Nervo, le ruego que me deduzca de cada una de las mensualidades que por concepto de secretario de nuestra legación en España me corresponden, la suma de 60 pesos, con los que deseo contribuir mensualmente a la paga de 2 de nuestros soldados, en tanto dure la guerra con los Estados Unidos. Aunque mi salud precaria no sea una garantía de todo el vigor que anhelara poner al servicio de México, no me impediría en caso extremo prestar, además de mi modesto concurso pecuniario, o sea, su dinero, y de mi concurso intelectual, o sea, sus artículos, el de mi brazo para su defensa. Incluso en otras cartas a otros personajes, Nervo insiste en que si es necesario, él se va como un soldado más a combatir contra los estadounidenses. Bueno, así es el compromiso de Nervo con su país. A pesar de todo esto, o quizás debido a ello, a su trabajo con el régimen de Huerta, cuando triunfa la revolución constitucionalista, el 20 de agosto del 14, Venustiano Carranza cesó a los diplomáticos del régimen de Huerta. Dijo, ¿saben qué? Adiós,
tenemos que renovar el cuerpo diplomático, sobre todo porque Carranza es un gran publicista, entre otras cosas, de su gobierno. Él, a lo largo de las veces que estuvo en la presidencia, Carranza se preocupaba mucho obtener legitimidad internacional. Entonces, esto es el inicio de esta campaña de legitimación. Por eso quita a los huertistas. Bueno, huertistas entre comillas, porque Nervo no le podemos llamar huertista. Él simplemente cumplía el trabajo y respondía al jefe que le tocara, como él mismo lo dice, ¿de acuerdo? Pero bueno, Carranza los ve como huertistas y les tiene que cortar la cabeza. Entonces, Nervo se queda sin trabajo. Juan Sánchez Azcona se hizo cargo de la legación de México en España. Recuerden que él dirigía el periódico Nueva Era, aquel del que hace referencia a Nervo. Sin embargo, Isidro Fabela, que es un personaje muy interesante en la historia de la diplomacia mexicana y sobre todo en la historia de las relaciones entre intelectuales y poder político en México, Isidro Fabela, que es encargado por Carranza para hacer esta reordenación, en 1915 visita Nervo y eso nos dice otro de sus biógrafos, Ordaz, y le promete ayudar a Nervo a regresar al servicio diplomático. Le dice, Fabela, tú eres un gran escritor, tú no te metiste realmente en problemas políticos, en estos chismes, voy a hacer lo posible para que te reintegren, ¿sí? Ahí vemos la foto de Isidro Fabela. Esto ocurre en julio el regreso de Nervo, perdón, efectivamente ocurre en julio de 1916. O sea, Fabela cumple, pero hay que esperar unos 2 añitos a que surjan las oportunidades. Y en julio del 16, Nervo regresa al Servicio Exterior Mexicano, pero ahora como primer secretario de la Legación de México en España. Mientras esto pasa, Nervo se queda sin trabajo. En España, el dramaturgo y periodista Luis Antón del Olmet, ahí lo estamos viendo en el lado derecho, pidió a las Cortes de España que le dieran una pensión a Nervo, ¿sí? Que le dieran su dinerito anual, porque era un escritor ya muy reconocido también en España. Pero Nervo lo rechaza, ¿sí? Gustavo Jiménez se pregunta mucho por qué. Quizás esto fue una estrategia para no inmiscuirse en política. Eso es parte de las preguntas que lanza Gustavo Jiménez. Yo también me la hago, no me queda muy claro por qué lo rechaza. Dice Nervo que según él es porque es un Nervo, él mismo se dice, yo soy un pequeño filósofo que vive con poco y ama la austeridad. Entonces, bueno, lo que quiere, pues seguramente Nervo es no comprometerse con el gobierno español y vive de su pluma durante 2 años Nervo. Vive con muchas limitaciones porque además cuando se le muere a Ana Cecilia Dailé, la famosa madre inmóvil, su pareja, pues Ana Cecilia era mamá soltera, no de Nervo, de otra persona, y Nervo logra la custodia de esta hija de Ana Cecilia, Margarita, y Nervo también tiene que hacerse cargo de esta niña. Entonces fueron tiempos muy difíciles para Nervo. Ahora, ya casi terminamos. Entre 1914 y 1917, Nervo reflexiona sobre la guerra mundial. En varios artículos recogidos después de la muerte de Nervo por Alfonso Reyes, bajo el título En torno a la guerra, ¿sí? Este es un documento muy valioso para confirmar el estado de ánimo optimista de Nervo frente a los sucesos en México, pero especialmente los sucesos en Europa, ¿sí? Que como ustedes saben fueron muy, muy traumáticos. Los principales motivos de estos artículos de En torno a la guerra son la crítica a la codicia humana. Nervo, pues como todo mundo se da cuenta que es una guerra por dinero, por intereses comerciales, imperialistas. El temor a los nacionalismos extremos. Esto llama mucho la atención. Ya Nervo se da cuenta de cuidado con el nacionalismo alemán, ¿sí? Porque el nacionalismo puede cancelar la individualidad
humana. O sea, ya desde entonces Nervo se da cuenta. La necesidad de la unión de todos los países, pero sin aniquilar los individualismos. Nervo insiste mucho en eso. Gane quien gane la guerra, el individuo tiene que ser respetado. Entre líneas, Nervo está pidiendo que no se caigan en regímenes totalitarios. Fíjense, está escribiendo entre el 14 y el 17. Tiene esta lucidez, Nervo. Habla sobre la evolución espiritual de la humanidad al enfrentarse directamente a la muerte. Esta es la nota positiva de Nervo en estos artículos. Nervo cree que de estos dolores iba a salir una mejor humanidad. Algo que no pasó, pero bueno, Nervo tenía esa fe. Sobre todo, hay un artículo que me llama mucho la atención, donde Nervo dice que la frivolidad humana se acaba en las trincheras, que ahí los soldados, al enfrentarse todos los días a la muerte, van a ver la esencia de la realidad humana, de la vida, y acercarse un paso más al mundo del espíritu. A eso apostaba Nervo. Pero como vimos, la humanidad es muy terca, es muy tonta, y volvió a cometer los mismos errores o peores. Pero eso ya es después. Habla sobre la masculinización de la cultura. A Nervo le molesta mucho que se masculinice desde el punto de vista cultural de la época, todas las expresiones culturales, todas las expresiones humanas, perdón, de la época. Para Nervo, Nervo le llama mucho la atención que ahora el ser humano tiene que ser agresivo, violento, actitudes que en esa época y todavía hoy se vinculan a lo masculino. Nervo, de hecho, empieza el primero de sus artículos diciendo: esta guerra va en contra de la voluntad de las madres, va en contra de lo femenino, como lo entendían en esa época, ¿sí? Cuando hablo aquí de masculino y femenino, estoy hablando de construcciones culturales. Como ya sabemos, el género es una construcción cultural. Entonces, a eso apela Nervo. De todas formas, es valioso lo que dice Nervo. Y muchos de estos puntos coinciden con las preocupaciones que, por ejemplo, Hermann Hesse expresa en los artículos que, al mismo tiempo que Nervo, Hesse publica también desde Alemania, o sea, desde el otro lado, aunque Hesse dice, yo estoy escribiendo, aunque soy alemán, yo escribo desde la neutralidad y no me gusta esta guerra. Y no es casualidad, si ustedes leen Demian, donde Demian se hace una referencia final a la Primera Guerra Mundial, Demian está llena de referencias esotéricas que son las mismas que conoce Nervo. Sin novedad en el frente, esta novela antibelicista de Éric Maria Remarque, que se escribe después, se publica después del final de la Primera Guerra Mundial, también se preocupa o hace un contraste entre lo materno, ¿sí? Y las matazones en las trincheras. Y finalmente, pero esto ya para la Segunda Guerra Mundial, en 1945, André Breton, el padre del surrealismo, escribe Arcano 17. Esto me llama mucho la atención porque aunque Nervo ya está hablando a favor en torno a la guerra del espíritu femenino para resolver los problemas, Arcano 17 de André Breton habla de lo mismo para la Segunda Guerra Mundial, diciendo que lo que provocó la guerra fue el machismo y todos los valores agresivos que hemos adoptado en la sociedad y que se vinculan a lo masculino. Entonces, bueno, se puede poner en diálogo a Nervo con Remarque, con Hesse, con André Breton, que también escriben sobre la guerra y van a hallar muchas coincidencias. Bueno, ya me queda poco tiempo, me quedan unos 5 minutos para terminar esta charla, para no abusar de su espacio-tiempo, dirían, en la época. No es la primera vez que Nervo se enfrenta al tema de la guerra. En un cuento de 1906 que les recomiendo muchísimo, se llama La Última Guerra, de 1906. En este cuento, Nervo trata de futuriza, es un relato de ciencia ficción. Y ahí Nervo se imagina cómo va a ser la última guerra sobre este mundo. Y Nervo dice que la guerra final va a ser
entre los animales y los hombres, que los animales han ido evolucionando, el gatito, los perritos, los caballos, etcétera, y van ganando inteligencia y eventualmente se van a rebelar contra los abusos del ser humano. Entonces, y bueno, ya ahí cuenta cómo va a acabar la historia. En este cuento magnífico que está inspirado en La isla del Doctor Moreau de H.G. Wells, que es uno de los grandes autores favoritos de Nervo, y también que parte del origen de las especies de Charles Darwin, porque Darwin, entre otras cosas, nos heredó la idea de una visión agresiva de la naturaleza, de que para evolucionar las especies compiten entre ellas, se comen unas a otras, se atacan unas a otras y sobrevive el más apto. Esto va a tener mucha influencia incluso en la sociología de finales del siglo, bueno, decir sociología es un exceso. En los estudios que reflexionaban sobre las sociedades humanas a finales del 19, surge el concepto del darwinismo social. Entonces, Nervo reflexiona sobre Darwin, reflexiona sobre H.G. Wells y habla de los temas del maltrato a la naturaleza, el socialismo utópico. Hay menciones a una etapa supuesta en que la humanidad pasó por el socialismo. Esto lo sacó de William Morris, escritor inglés del 19. Habla de la violencia y algo que me llamó mucho la atención. Nervo, en La Última Guerra, utiliza el lenguaje científico, hace referencias a Darwin, a las ideas de Darwin, evolucionistas de Darwin, pero lo hace, y esto hace este texto brillantísimo, con ironía, con sentido del humor, sin tomárselo tan en serio, lo cual es un desafío a una época, a principios del siglo XX, en que todavía se cree que el positivismo de Auguste Comte va a resolver las cosas, que el método científico va a resolver las desigualdades humanas. Y esto se parece muchísimo a algo que en 1997 aparece en Estados Unidos. Un artículo de dos científicos de Nueva York, Alan Sokal y Jean Bricmont, sacan un artículo en una revista, lo presentan como un artículo serio, pero en realidad es una parodia, es una burla de los abusos que hacemos a veces en las humanidades del lenguaje científico. Nervo ya tiene esta distancia irónica frente al lenguaje de la ciencia y a los temas de la ciencia desde 1906. Y en 1997, estos dos científicos estadounidenses se burlan abiertamente de estos abusos del lenguaje científico que hacemos en las humanidades. Sobre todo al pobre Jacques Derrida le pegan con todo, ¿sí? Entonces, ahí les encargo que lean, el libro se llama, bueno, el artículo está recogido en el libro Imposturas Intelectuales, de Alan Sokal y Jacques Bricmont, de 1997. Bueno, ya llegamos al final. Regresamos y con esto concluimos esta charla a la última chamba, al último trabajo diplomático de Amado Nervo. En 1918, Nervo es nombrado enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de México, Argentina, Uruguay y Paraguay. Se va para allá con su sobrino Luis Padilla Nervo, a quien va a iniciar en estas labores diplomáticas, pero, como ustedes saben, Nervo, que ya venía enfermo de males renales, muere en Montevideo el 24 de mayo de 1919, después de que medio mundo lo homenajeó con toda justicia, en este hotel que estamos viendo aquí, frente al Río de la Plata. Bueno, eso es todo lo que quería decirles. Muchas, muchas gracias. Al contrario, maestro Elif, muchísimas gracias a ti por esta charla tan aleccionadora. Nos disculpamos ampliamente por los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy en esta transmisión. Gracias por tu paciencia, por tu colaboración. Y a nombre del Museo Nacional de la Revolución y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos las gracias por su asistencia y nos despedimos. Excelente tarde. Hasta luego, maestro.